¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. Os invito a que formen parte de este canal top. Os dejo el link en la parte de abajo. Estoy como Julius Top. Suscríbete, dale like y comparte el vídeo. El día de hoy os voy a hablar sobre el arraigo social en España. ¿Qué es el arraigo social? Es una figura en el cual nos permite ajustar nuestro estatus social y obtener más adelante un permiso de residencia y de trabajo. ¿Cuál es el requisito principal para el arraigo social? Pues llevar 3 años de permanencia continuada en territorio español y no habernos ausentado más de 120 días. ¿Y cómo corrobora este tema de plazos? O si hemos salido o no durante esos 3 años fuera de territorio español. Por ejemplo, cuando vayas a presentar el expediente o los requisitos adjuntos para tu arraigo social, pues van a revisar hoja por hoja tu pasaporte. Entonces, pues si tienes un sello de salida, pues van a computar los plazos en los cuales has tenido la ausencia fuera del territorio español. Así que pues todo lo revisan, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con ello para no tener inconveniente más adelante. Ahora, el plazo de espera para el arraigo social, os hablo de 3, 4 años atrás, entendiendo de que el sistema de extranjería estaba muy colapsado, la verdad, pero muy colapsado, con miles de expedientes. El tiempo de espera, por ejemplo, el extranjero cumplía sus 3 años y quería social, ¿vale? Pues presentaba su expediente a persona en determinada oficina de extranjería, le dejaba un justificante al que pueda corroborar el estado de su expediente, pues lo han salido favorable o no favorable, pero más o menos eso tardaba entre 6 a 7 meses. Entonces, pues luego, si es que salió favorable, luego tenías que sacar una cita para la toma de huellas, que por suerte yo que sé, demoraba entre 2 a 3 meses, o sea, tampoco es que era rápido, en una semana, en 15 días, no, o sea, demoraba entre 2 a 3 meses, cuidado. Entonces, sumando todos los plazos, sí que es cierto de que a los 3 años no lo vas a tener del todo, pues un permiso de residencia y de trabajo, ¿vale? Yo no sé, un poco a cachondeo, pero no lo vas a tener, hay que tramitar todavía esa documentación para poder ajustar tu estatus social. ¿Veis? Anteriormente, pues, o sea, para poder obtener una persona un permiso de trabajo y residencia, pues te tomaba entre 3 años de espera, 6 a 7 meses, o esperar la resolución aprobada o no, y luego pues sacabas la cita para la toma de huellas entre 2 y eso, y súmale también el plazo para que vayas a recoger la tarjeta en la TIE. Entonces pues entre 9 meses más o menos puedas tener la tarjeta de permiso de trabajo y de residencia, o sea, 3 años y 9 meses, cuidado. Como veis, o sea, los 3 años no lo vas a tener, eso está seguro, más que seguro. Así que es cierto de que es un requisito en el cual te establece la normativa española que tienes que haber tú cumplido, el extranjero, 3 años de residencia continuada en territorio español. No te dice que a los 3 años te lo van a dar al día siguiente o a la semana o a los 15 días. No, hay que hacer todavía otros trámites. Entonces, pues mira, hoy ha cambiado muchísimo eso. Y la verdad que pues me alegra mucho también a mí por el tema de que pues el plazo a hoy en día en pleno 2020 ha sufrido pues modificaciones en la ley de extranjería. Hoy en día lo puedes presentar a través de telemática. Os recomiendo que mejor lo hagan, lo presenten su expediente de arraigo social a través de un gestor, ahorren un poquillo de pasta, de dinero y lo paguen a un gestor. La verdad que pues eso, hacen bien su trabajo y por esta vía de telemática pues como les digo van a tener su permiso de trabajo y residencia en un menor tiempo posible. En pleno 2020 el tiempo de espera de un expediente de arraigo social está entre 2 a máximo como 3 meses, o sea es muy pronto la verdad. Y es una muy buena noticia que quiero compartir con vosotros. Y luego tendréis que sacar la cita misma web de extranjería para la toma de huellas, perdón, y llevar la foto. Entonces, pues eso es pronto, o sea, no te demora ni un mes. Entonces, pues entre 3 años de espera y 4 meses, ponle en total, pues son 3 años y 4 meses en los cuales ya tendrías un permiso de residencia y de trabajo y podrías vivir o residir legalmente en España. Me parece fenomenal ese cambio que ha habido, esa modificación en la ley de extranjería, puedes hacerlo por vía telemática. La verdad que está muy interesante, está muy guay. Son los requisitos que tienes que adjuntar a tu expediente de arraigo social. Lo primero, siempre y la mayoría de los trámites te van a pedir el pasaporte y en este caso te piden el pasaporte completo, o sea la copia del pasaporte hoja por hoja. Como les dije, para verificar pues el tiempo, el sello, ¿vale?, de entrada que has tenido a España en determinada fecha y si has, por ejemplo, salido de España.
para verificar todo eso y si realmente cumples también el plazo requerido, en este caso los 3 años de manera continuada. Asimismo te piden un contrato de jornada completa, mínimo por un año. Ahora, el contrato de trabajo, pues hombre, sí que es cierto de que es muy complicado de conseguir para una persona que pues se ha quedado del todo en situación irregular. ¿Y por qué digo del todo? Pues que se haya quedado los 3 años de residencia aquí en España, no ha tenido ningún permiso de residencia o no ha tenido trámite alguno. Cumplidos los 3 años, va a tener papeles, mejor dicho, gracias al contrato de trabajo. Suena fuerte, pero es así, la verdad. Entonces, ¿qué pasa con ello? Muchas personas pues no logran conseguir el permiso de trabajo, ¿sabes? Es como una odisea, es un viacrucis conseguir un contrato de trabajo a las personas que se han quedado del todo irregular. Y de ahí que pues también salta la viveza y despabilada, empleadores, empresas que pues si tú quieres tener papeles, ¿vale? Te ofrecen un contrato de trabajo, pero vamos, aquí nada es gratis, tío. Te ofrecen un contrato de trabajo que le ponen pues todos tus datos para que puedas presentar tu expediente a extranjería, pero cuidado, te cobran entre pues 3.000, 4.000 euros por el contrato. O sea, a las finales no vas a trabajar en esa empresa, solamente estás en el contrato para que tengas tus papeles y tú pagues. O sea, ese monto que te pides, más que favor, yo diría pues una venta. Entonces, pues, y hay personas que del todo pues a las finales no logran conseguir un contrato de trabajo. ¿Y qué pasa con ellos? Pues en este caso puedes tramitar un permiso de residencia no lucrativa. Para ello tú tienes que acreditar que tienes recursos económicos más que suficientes para que puedas vivir en España, lo cual yo siempre los recomiendo de que pues traten de conseguir un contrato de trabajo. Luego también te van a pedir la ficha de padrón, en este caso te van a pedir el padrón histórico, claro, tienes que tramitar en el ayuntamiento en el municipio del cual tú residas. Entonces ahí va a salir el plazo de residencia legal que has estado empadronado. Te van a pedir el certificado de antecedentes penales y asimismo pues mira, todas las facturas, las compras que hayas hecho a tu nombre o los documentos que acreditan citas médicas o algún seguro médico que tengas a tu nombre, que estés pagando puntualmente, algún, yo que sé, abonos de transporte. Recomiendo siempre que armes a tu expediente porque eso va a ser muy sustento para tu expediente de arraigo social. Vale. Luego también te piden el informe de inserción social. ¿Y qué es el informe de inserción social? Pues hombre, es un documento en el cual acredita que el extranjero está integrado socialmente en territorio español, para lo cual tú tienes que llevar un curso. Imagino que ya lo conocerás y si no, pues mira, te digo, es un curso que se llama Conoce tus leyes. Un curso que pues muy corto, de corta duración, dura 8 horas. Y lo puedes hacer pues en interdiario si queréis, o si hay disponibilidad, lo puedes hacer en un día completo, te organizas mejor y vas haciendo otras cosas. Entonces, terminado el curso, puedes pedir al ayuntamiento el informe de inserción social que demora entre 1 a 2 meses. Os recomiendo de que hagan el curso una vez que ya hayan cumplido los 2 años de residencia legal. Una vez que tengan toda la documentación, pues lo arman a través de un gestor, pues se lo presenta por vía telemática en el pago correspondiente de tasas. Hay que juntar fotos también y todos los documentos que ya les he mencionado va a servir muchísimo. Hombre, no todas las personas que por ejemplo van a tramitar esta vía de arraigo social están o se hayan quedado de manera irregular del todo. ¿Por qué digo ello? Porque por ejemplo hay personas que han tenido otros trámites, han tenido un permiso de residencia, un permiso de trabajo, han estado cotizando la seguridad social, han tenido o tienen un contrato de trabajo, pero sí que es cierto de que por ejemplo le han denegado algún permiso de trabajo o seguir estando legalmente. Claro, han tenido un permiso de residencia pero más no de trabajo, pero para ese caso esas personas pues tienen que adjuntar, os recomiendo de que adjunten su informe de vida laboral, las nóminas, el contrato de trabajo y la copia de las tarjetas en las que diga pues autoriza a trabajar o el permiso de residencia. La situación de cada persona es muy distinta. Al decir que las personas que van a tramitar el arraigo social son personas que solamente pues se han quedado los 3 años pues de manera irregular, pues yo estaría pluralizando o generalizando a todos, cosa que no es así. Hay personas que tienen, pues como les digo, han hecho otro trámite, que están esperando cumplir los 3 años para poder ajustar su estatus social, para tener una tarjeta, pues no, un permiso de residencia y de trabajo válido por 1 año. Cumplido todos los requisitos, en el caso de que te aprueben el expediente en 2 a 3 meses, exagerando con la toma de huellas y demás, a los 4 meses, a los 3 años y 4 meses obtienes tu permiso de trabajo de residencia que es válido por 1 año.
lo tendrías que renovar al año siguiente, con el requisito que tienes que cotizar la mitad de ese año, o sea, 6 meses. Meses tú tienes que cotizar, o sea que no es que extranjería te va a dar un permiso de trabajo y tú te dedicas a hacer otras cosas, haces que esto y que el otro, porque claro, si no trabajas, solamente vas a estar viviendo aquí, que esto y que el otro y pasando vida, pues a la siguiente renovación que vayas a hacer, no te lo van a renovar, claro está, porque el requisito principal para esta renovación es que cotices la mitad del año, o sea, 6 meses. Importante, ello tienes que tenerlo muy en cuenta. Espero haber sido pues bastante claro y pues sobre todo deciros de que una vía no tiene nada que ver con la otra. Arraigo social pues tiene una autonomía propia, ¿vale? Muy aparte de las otras demás vías, por ejemplo, como asilo político, arraigo laboral, etcétera. Para lo cual os pido de que tengan todos los requisitos, vayan armando su expediente de arraigo social si es que aún ya le queda poco tiempo para que puedan hacerlo. Traten de llevar el curso, porque para este curso tenga que ser solamente se inscriben, si no me equivoco, por grupo entre 18 o 20 personas, o sea, es un grupo muy reducido y tienen que estar al tanto para que puedan inscribirse. Les recomiendo siempre que lo hagan una vez que ya cumplan los 2 años y lo tengan claro de que van a tramitar y que tengan solamente como la única opción tramitar el arraigo social. Espero haber despejado vuestras dudas y si es así, pues déjame tus comentarios, yo siempre los leo. Estoy como Julius Top, suscríbete, dale like y comparte el vídeo.